todos. En primer lugar, agradecer, obrigado por la invitación a participar. Lamentablemente tampoco falo portugués como me gustaría, mas intentaré parar espacio y que se ajustarme en términos de tiempo para poder tener un debate después. Yo voy a hablar desde la poltrona, a ver si consigo decir algo distinto de lo que ha dicho el profesor Rousseil, que era muy completo. Y el objetivo de la exposición, básicamente, voy a intentar lanzar unos flashes de lo que consideramos desde la experiencia de la unidad de investigación, de lo que ha sido la evolución histórica en España y en Europa en torno a las industrias culturales y creativas, y de lo que han sido los resultados del proyecto Sostenuto. En primer lugar, la unidad de investigación lleva trabajando desde el año 95. Las dimensiones de nuestro trabajo abarcan la investigación académica aplicada, la voluntad de aplicar esta investigación, no hacer investigación teórica, sino después llevarla a la práctica, a herramientas, a metodologías que puedan desarrollarse desde el ámbito de la política pública también. La formación reglada, formación de posgrado, pero también formación a la carta para entidades culturales, para equipamientos, para gobiernos locales, y la transferencia de este conocimiento a la sociedad. Esto es una muestra de la cantidad de publicaciones que hemos venido desarrollando y que también está todo accesible a través de Internet, por lo cual alrededor de más de 60 publicaciones desde el año 95 dan buena muestra de tanto del hecho pionero de la actividad de Concurs como de lo que han sido los ámbitos de investigación. El equipo de trabajo, con colaboraciones también importantes desde el ámbito de investigadores internacionales, la cooperación en red en este sentido es una cuestión a destacar. El tipo de instituciones públicas también nos dan un primer ejemplo de esto que quería comentar, de qué conclusiones podemos sacar echando la vista atrás de lo que ha sido la evolución del mercado, del conocimiento alrededor de las industrias culturales y creativas. Vemos distintos tipos de niveles territoriales de gobierno implicados en la demanda de servicios de conocimiento, técnicas, diagnósticos, herramientas, informes, estudios, demandas de formación. Tanto niveles territoriales de gobierno, la administración central, el ministerio, gobiernos regionales, gobiernos locales, como equipamientos culturales como museos, sectores, el libro, la música, etcétera, etcétera. En este sentido, una primera cuestión que convendría destacar es que la evolución histórica lo que marca desde nuestra experiencia es desde una demanda no sistemática, puntual, realizada desde abajo, tipo un museo que te encarga un diagnóstico para intentar aclararse en el manejo de la gestión del museo, herramientas económicas, un plan estratégico de organización de recursos humanos. Cómo definir, mejorar la gestión económica de los recursos presupuestarios en el museo. Desde ese tipo de estudios muy puntuales, progresivamente se ha ido aumentando de ser un equipamiento cultural pionero a progresivamente haber una demanda más sistemática desde ese tipo de instituciones a desde el 2006 lo que se observa es una creciente institucionalización de la cultura y de la cultura en su conexión como motor de desarrollo. Desde el nivel europeo, como veremos ahora con el proyecto Sostenuto, y también desde las administraciones centrales y regionales. Entonces, en ese sentido, me interesaría destacar esa doble dinámica
de abajo arriba, el bottom-up approach, ¿no? Desde abajo, desde la base, desde los que practican, desde los que están en el día a día, a progresivamente, conforme se genera una masa crítica de demanda, de conocimiento, de información, el top-down, las políticas públicas. ¿Vale? ¿Cómo podemos empezar a dar forma a esa demanda, a ese movimiento que se está generando? Más funciones. Las líneas de investigación, por lo que estábamos comentando, vienen a ser este tipo de actividades. Desde el desarrollo de políticas culturales, la importancia de los indicadores para la evaluación, para el seguimiento, para el monitoreo, para el estudio de los impactos. Estudios de promoción de las industrias culturales ya a nivel de sectores concretos, planes de viabilidad y de gestión, un poco haciendo la relación de diferentes tipos de demanda. Y esto se plasma en esto que estaba comentando. De un lado, desde el 94 al 2010, lo que se ve es esta diversidad de agentes que demandan conocimiento en materia de cultura, herramientas, planes, informes, mapas, etcétera, etcétera. Equipamientos culturales, sobre todo museos, son de los primeros, los pioneros en empezar a demandar herramientas para gestionar este tipo de gestión. Análisis sectoriales, desde las asociaciones sectoriales de los libreros, por ejemplo, los gremios libreros, o organizaciones como los artistas falleros. Dentro del ámbito de lo que comentaba de la institucionalización de la cultura, los gobiernos locales también empiezan a necesitar estas evidencias, empezar a llevarlas a través de herramientas como pueden ser proyectos de viabilidad de un clúster cultural, como empezamos a hacer operativo un clúster en el territorio, análisis de sectores culturales, lo que estaría relacionado con lo que se llama programas de desarrollo local y cómo la cultura la podemos aprovechar dentro de nuestra planificación del desarrollo local. También en relación con las políticas ya a un nivel superior, a nivel de la región, y aquí lo que estaríamos hablando sobre todo es de las variables cuantitativas de qué impacto económico tiene el sector cultural en la región. ¿Vale? Indicadores en relación con los impactos económicos, indicadores también sobre las necesidades formativas de los operadores, de los gestores culturales, para poder capacitar al sector para aprovechar esas oportunidades de la relación entre desarrollo y cultura. Y, last but not least, la cooperación internacional. ¿Vale? Ya en un mundo globalizado, evidentemente, empezar a, y en esa línea el proyecto Sostenuto, empezar a desarrollar proyectos de cooperación, de transferencia, de aprendizaje compartido entre distintas regiones, distintos territorios, distintas especialidades. ¿Vale? La parte, un hecho que yo destacaría en relación con esto también a nivel más de conclusión filosófica, si se quiere, es la relevancia de dos cuestiones. De un lado, para la gestión de conocimiento, la importancia que tiene el lenguaje, la integración de lenguajes, de disciplinas científico-técnicas, porque vemos que la relación entre la cultura y el desarrollo es un hecho complejo. Ahora lo veremos en el caso de Sostenuto. Y cómo esa integración de lenguajes, esa integración de conocimientos científico-técnico, económico, geográfico, sociológico, tecnológico. Yo necesito un programador para hacer un software que le permita al museo, introduciendo unos datos, hacer estimaciones de su potencial impacto económico sobre el territorio. Yo no puedo programar, necesito a alguien que sepa programar, que sepa ese lenguaje, el lenguaje matemático, etcétera, etcétera, etcétera. De un lado el lenguaje y el conocimiento, de otro lado el trabajo en red, precisamente para poder abarcar esa complejidad, para poder rodear el prisma, lo que necesitamos son redes de colaboración, redes de cooperación. Y en este caso es importante destacar las dinámicas globales y la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del proyecto de la Unión Europea Sostenuto, etcétera, etcétera. Vemos esos observatorios más a escala macro, continental, del papel de la cultura en, por ejemplo, en América Latina. ¿Se entiende de momento? ¿Va bien el español? Pues sí, cosas.
Dentro de las actividades también que realizamos y relacionado con esta cuestión de la transferencia, una cuestión clave que me interesa destacar, porque yo me veo a mí mi trabajo también como parte de una organización cultural, en cierta medida somos agentes culturales, somos investigadores que trabajamos el hecho cultural, pero formamos un poco parte de esa red de relación cultura-desarrollo. Es la cuestión de la comunicación, la transferencia y todo el papel que tienen las nuevas tecnologías, la red social, el audiovisual, para poder después dar difusión, para desarrollar lo que es el discurso y para, evidentemente, generar conocimiento. En ese sentido, todo lo que planteamos aquí de seminarios, cursos avanzados, etcétera, etcétera, para la transferencia de conocimiento, también trabajando desde la perspectiva de los propios, ya no a nivel de un seminario avanzado para cargos públicos locales en materia de cultura y desarrollo. También seminarios en que promocionamos la creación de redes entre los propios artistas, por ejemplo, en la producción musical. También es nuestra voluntad ese papel de intermediarios, ¿no? Un poco de trabajar desde como llave de paso. La comunicación a través de la presencia en prensa, multimedia, trabajo en las redes sociales. Vale. Aquí de esta manera lo que veríamos es que dentro de esa evolución del mercado en el sentido académico, de trabajos de transferencia, de investigación, etcétera, etcétera, aparte de ver esta progresiva institucionalización de la cultura y esta progresiva generalización también del hecho de la gestión por parte de los equipamientos, hoy en día el equipamiento que no hace una gestión mínima no sobrevive. Se trata de hacer gestión y ir haciendo cada vez una gestión más avanzada para innovar en la práctica del equipamiento cultural, para ser más competitivo, para aprovechar más recursos. Ahora lo veremos con el sostenimiento. Y en este sentido, ¿cuáles son las dos grandes líneas que Sostenuto nos ha permitido identificar? De un lado, desde el estudio, el análisis de lo que es la función de producción de las organizaciones culturales, que era una de las partes del estudio, había una parte microeconómica que nos encargábamos de analizar cómo funciona una organización cultural, un museo, una disquera, y qué especificidades presenta esta manera de trabajar, esta manera de organizarse el sector cultural como motor de generación de innovaciones. Hemos observado que es una innovación sistemática, es por naturaleza una organización cultural que es innovadora. Y esto le interesa a la Unión Europea, a la Comisión, por la relación entre innovación y competitividad. ¿Vale? En un mundo globalizado lo que necesitas es cada vez más ponerte al día y aprovechar esas potencialidades y innovar tanto en materia de recursos humanos, de procesos productivos, etc. Esa es una primera cuestión que vemos y que tiene que ver con el hecho de pasar del recurso al producto. Pasar de un recurso cultural o creativo, esto se ve muy claro en el turismo. Puedes tener recursos turísticos, pero si no tienes productos turísticos no eres competitivo en el mercado. Aquí pasa algo parecido. Tú puedes tener mucha creatividad, puedes ser una persona muy creativa, pero si no la aprovechas bien, igual puede ser incluso contraproducente esa creatividad. O puede que no te ganes nunca la vida con ese potencial que tienes, ¿no? Esa es una cuestión, primera. ¿Cómo las claves de trasladar el recurso cultural y creativo, trasladarlo a producto en el mejor sentido de la palabra? Utilizamos terminología económica, pero intentemos ser mercantilistas tejanos, ¿no? 100% neoliberal. No, esa no es la idea. Pero aprovechar esa transformación. ¿Cuáles son las claves de esa transformación? Vemos que hay unos recursos, si queremos conectarlos al desarrollo, que tenemos que ir pulsando. ¿Qué pasos tenemos que dar? Primera cuestión. Segunda cuestión. Pasando del nivel de la actividad productiva al nivel de las instituciones, al nivel del gobierno, ¿cuál es la puesta en escena que tienen que hacer los gobiernos para hacer un mejor aprovechamiento, una mayor eficiencia, para ser eficaces y eficientes en la efectividad de esa política de conectar cultura y desarrollo? ¿Cuál es la gobernanza del proceso? ¿Cómo deben de gestionar el proceso? Vemos que es una relación compleja la que hay entre cultura y desarrollo. Esto lleva a
al hecho de que no puede ser hace falta una planificación y hace falta una capacitación también del sector público en ese sentido. El proyecto, vemos que es un proyecto de la Comisión Europea, sostenuto, está financiado por la Unión Europea, participan diferentes países. Es un proyecto que se financia, primera cuestión importante, con fondos de desarrollo regional. Fondos que tradicionalmente han financiado construcción de aeropuertos, autopistas, etcétera, etcétera, puertos, infraestructuras. Conectando con esa conexión entre cultura y desarrollo, vemos que desde la Comisión Europea se ve, vamos a apostar por estas conexiones. Tiene una duración de 3 años, un presupuesto total de una cantidad significativa. Este es el espacio geográfico que cubre. Lo que buscábamos era cuál era esa relación y específicamente cuál era esa relación en territorios como es el espacio mediterráneo, donde precisamente tenemos muchos recursos culturales, pero si miramos los datos y comparamos con el aprovechamiento económico que pueden hacer en el norte de Europa, tenemos carencias de conversión en productos culturales o productos que a nivel de generación de empleo, etcétera, etcétera, puedan promover esas dinámicas. Las experiencias habían básicamente 2 líneas de trabajo. Una línea de trabajo que era promover experiencias innovadoras en diferentes territorios, la Toscana italiana, Montenegro, Ljubljana en Eslovenia, Marsella, y diferentes sectores, la música, artes escénicas, artesanía artística, arquitectura y patrimonio. Nuestro trabajo era observar lo que esos planes de trabajo innovadores que conectaban cultura y desarrollo y realizar modelos, un modelo más de carácter microeconómico que explicara qué está haciendo esta gente, cómo lo hace, qué recursos utiliza, cómo se organizan, qué tipo de producto generan, qué impacto tienen esos productos, más a nivel cualitativo. Y, por otro lado, también un análisis más macro que ha presentado el profesor Rabusey en relación con estadísticas, territorios, regiones, una perspectiva más de águila, ¿no? Desde arriba y viendo esas dinámicas a nivel europeo. Nuestro papel era como centro de conocimiento y había un papel también de comunicación y de lobby que se desarrollaba desde París, por Relais Cultura Europa, que viene a ser un poco como la organización de las políticas culturales europeas del gobierno francés. Dentro de lo que son el estudio, una primera cuestión que podemos observar es, como he comentado, ¿qué implicaciones tiene esta investigación en términos de las propias organizaciones culturales? Y la primera cuestión es que nos interesa como organización cultural atender a los resultados de esta investigación, porque mi escenario de futuro, mi escenario de trabajo, mis líneas de innovación y de desarrollo de la producción cultural se ven en primera línea de fuego. Los factores que explican la innovación o que determinan el grado de innovación de una organización cultural tienen que ver con la demanda, con el cliente, con la demanda que hay en el mercado. En este sentido, si un museo ve que hay un potencial de demanda para las personas ciegas, ¿podemos desarrollar una línea de servicio para ese tipo de sector de la población? Sí. ¿Podemos desarrollar servicios para población excluida? Sí. Podemos innovar a partir de esas demandas que hay nuevas, en función de la evolución de los acontecimientos. Desarrollo de audiencias, diversificación de públicos, el enfoque del usuario, hacer partícipe al usuario, y esto cada vez más, también conforme se compite, es necesario, ¿no? Otra línea tendría que ver con los modelos de producción, desarrollos tecnológicos, el software, el sistema de audioguías en el museo, etcétera, etcétera. La gestión también interna, el modelo organizativo, el diseño del producto, la customización, etcétera, etcétera. Veríamos que si atendemos a nuestra función de producción, todas estas cuestiones son motores de innovación y de competitividad para la organización cultural. Y, tercero, las fuentes de ingresos. ¿Cómo nos financiamos? Esto es muy importante ahora precisamente en España con los recortes brutales que el gobierno ha impuesto en cultura. Ha subido el IVA, el impuesto de circulación de los productos culturales del 8 al 21% y han recortado las ayudas, con lo cual te tiran a los leones. Búscate la vida. Emprendedor cultural, sal a la selva. Pues es importante
importante tener en cuenta estas cuestiones. Los mecanismos alternativos de financiación, búsquedas alternativas de financiación. Por ejemplo, estos laboratorios culturales se financiaron con ayudas de la Unión Europea para desarrollar su actividad durante 3 años. Haciendo un repaso, básicamente aquí lo que me interesa es destacar qué dimensiones tenían ese estudio de la función de producción que hacíamos en cuanto al análisis cualitativo, las características que tenían los trabajadores culturales en tanto trabajadores cognitivos. Al trabajar con conocimiento, esto ya los enlaza directamente con la dimensión innovadora. Trabajan con lenguaje, trabajan con en condiciones de emprendimiento muy fuertes, el voluntariado cultural que estábamos comentando, la alegría con lo que uno va al circo romano, ¿no? Es decir, las condiciones de trabajo son malas, pero estoy contento. Ese tipo de condiciones, ese tipo de características que tienen los recursos humanos, los trabajadores cognitivos, en este sentido. Trabajan con recursos simbólicos, trabajan poniendo en valor recursos relacionales, trabajan en red. Todo lo que vemos son distintas dimensiones que en esa función de producción de las organizaciones culturales, las voy a pasar porque es muy extenso, pero me interesaba destacar el relato pormenorizado que hacíamos de esas variables. ¿En qué grado tenían esas dimensiones de la función de producción de las organizaciones culturales un vínculo con los procesos de innovación? ¿En qué grado eso conectaba con especificidades que favorecen la innovación? La innovación interna, pero también, ojo, la innovación con el territorio. Y de esta manera están generando externalidades positivas. Los modelos de comunicación, el uso de las nuevas tecnologías, la web 2.0, la filosofía hacker, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de productos, el tipo de servicios y el tipo de impactos, tanto sobre las audiencias como sobre externalidades a nivel indirecto que se generan sobre el territorio, etc. Vale. Esto nos interesa porque aparte observamos que si analizamos lo que ha sido el contexto en el que nos situamos, la evolución histórica de la creación de innovaciones pasa de un modelo de producción de innovaciones aislado, el emprendedor schumpeteriano, un genio, el genio, el loco, el científico loco en su laboratorio, genera innovaciones de manera aislada, a una progresiva sistematización. Lo vemos con el modelo toyotista japonés y lo vemos con los modelos de gestión corporativa de Estados Unidos. Cómo se va sistematizando y cómo la economía lo que busca es generar una dinámica continua, de innovación continua. Y en este sentido, lo que vemos es también cómo la cultura se inscribe en estos intentos de sistematización continua, y de esta manera el enfoque micro que estábamos observando antes enlaza con unas dinámicas más generales de atención al espacio urbano, los clústeres creativos, la perspectiva profesional, las clases creativas, la perspectiva de la sociedad como generadora, la generación de innovación de masas, la generación que hay fuera en la ciudad, la perspectiva del consumidor, generar innovaciones a partir de integrar, por ejemplo, los videojuegos. Tengo a unos usuarios analizando el videojuego y eso me permite generar chequeos, pilotos, pruebas pilotos para mejorar el juego. Y lo hacen además gratis. Pues tienes ahí 42 horas en el videojuego y te lo hacen. El tema de innovación en mercados, por ejemplo, todo el tema del comercio justo, es una innovación de carácter social, que precisamente lo que se produce es una transformación en valores, en estilos de vida, que tiene que ver con la cultura, y la innovación institucional, como pueda ser el marco de la Agenda 21 de la Cultura, que lo que busca es potenciar esa conexión entre esa creación de la puesta en escena, de la mise en scène, para generar un escenario adecuado para desarrollar, para desatar el potencial de la cultura como motor de desarrollo. En este sentido, ¿qué vemos? Primera cuestión, desde el análisis micro, y ya voy acabando, observaríamos que en toda esa batería de cuestiones que hemos visto, tenemos cuestiones muy distintas, desde el emprendimiento
los marcos legales, marco fiscal del emprendimiento, desarrollos tecnológicos, cuestiones que tienen que ver con muy diversa naturaleza. Es decir, la relación de centralidad es evidente, pero es muy compleja, es muy difícil de explicar, es muy difícil de integrar en ese sentido. De esta manera, si desde los gobiernos se quieren impulsar este tipo de actuaciones, tenemos que ser primero conscientes de la complejidad que estamos tratando. Viene a ser algo parecido a si hablamos de gestión ambiental. A ver quién controla el clima, a ver quién controla un ecosistema. Es muy complejo. Máxime cuando estamos en dinámicas globales al mismo tiempo. Ya no es una cuestión del territorio aislado, sino en interacción. Observaríamos en ese sentido que hace falta también una capacitación de las propias instituciones públicas para abordar el problema, teniendo herramientas de diagnosis, pero también realizando procesos. Por ejemplo, si tenemos que desarrollar un plan de cultura en la ciudad de Porto Alegre, no puede desarrollarlo de manera aislada la consejería o ¿cómo se llama el concejal? La Secretaría de Cultura. Necesita el liderazgo del intendente, porque el intendente tiene que encargarse de decir promoción económica, urbanismo, exclusión social. Siéntense en la mesa que vamos a hablar con cultura y vamos a ver proyectos transversales, proyectos de coordinación de esfuerzos. Esa es una primera cuestión. Sin liderazgo, difícilmente vamos a poder aprovechar esas oportunidades de la centralidad de la cultura. Evidentemente, necesitamos herramientas de planificación estratégica, diagnósticos, necesitamos gestionar la información, generar conocimiento y gestionarlo. Y necesitamos también procesos de participación de los implicados. Tenemos participación de la ciudadanía para que eso evidentemente no se quede en un plan técnico más o menos bien diseñado, pero sin participación. Me voy a ir callando ya para que haya participación real en la exposición. Y por último, también lo que tendríamos es la necesidad, en sintonía con esto que comentábamos, de generar conocimiento y organizarnos en red, de incorporar una perspectiva parecida a la que tienen los sistemas regionales de innovación, que lo que hacen es una interacción entre el mundo de la cultura, los centros de investigación, universidades, etcétera, etcétera, de manera que vamos trabajando partenariados también que combinan la lógica pública, pero también la privada. Necesitamos integrar a los sectores, necesitamos integrar a la ciudadanía. En ese sentido es un trabajo de encaje de múltiples piezas que evidentemente necesita tiempo, son procesos de maduración para hacer un buen aprovechamiento, ¿no? En sintonía con esto que comentábamos de cómo pasar de un recurso a generar un producto. Vale. Lo dejo aquí porque la siguiente parte ya lo que conectaba ese análisis micro con el análisis macro que ha planteado el profesor Rousseil, las evidencias empíricas y demás. Y 3 minutos más tarde de la hora oficial damos paso al debate con la